Buen día, profesor Osvaldo Medrano. Mi nombre es Tatiana Barros, soy de la extensión de Maturín y este video es para hablar acerca de los sistemas neumáticos y los sistemas hidráulicos. Los sistemas neumáticos. Los sistemas neumáticos son aquellos que utilizan el aire u otro gas para la transmisión de señales o potencias. Estos están compuestos por válvulas, conductos de aire comprimido, actuadores y un compresor. El cuerpo de los sistemas está compuesto por tuberías que requieren de un retorno para poder funcionar. Como características principales de los sistemas neumáticos tenemos que estos cuentan con un depósito de aire, compresor, válvulas reguladoras de presión, interruptores que bloquean o permiten el paso de gas, conductos de aire comprimido que normalmente están hechos de material metálico, pero también puede ser de mangueras que soporten la alta presión. Tenemos también un sistema de filtros, medidores de presión y actuadores. Tipos de mantenimiento. En los sistemas neumáticos, el mantenimiento regular de todos los componentes es de suma importancia para garantizar que el sistema funcione con todo su potencial. Al igual que otros sistemas mecánicos, el mantenimiento es esencial no solo para garantizar el mejor rendimiento de las herramientas, sino también para mantener sus especificaciones, por ejemplo, en este caso, la potencia y la velocidad. Por lo que se debe realizar, normalmente se les realizan pues mantenimientos preventivos, ya que es probable que el sistema pueda fallar por cosas como aumento de la temperatura en el funcionamiento, control deficiente de la humedad y la contaminación, una pérdida significativa de la eficiencia. Por lo que estas son las razones que refuerzan la necesidad de que se realice un mantenimiento preventivo de todo el sistema, teniendo en cuenta, por ejemplo, el control de la capacidad, que habla más que todo sobre garantizar que el suministro del fluido sea el adecuado en todo momento, o que hacer que los compresores funcionen a un nivel más bajo posible dentro de los parámetros que están establecidos, o cerrar los compresores cuando no estén en uso y así evitar las fluctuaciones de presión con un secuenciador o con otro sistema de control automatizado que coordine con los compresores. También está la mejora de la gestión de fugas, por ejemplo, comprobar con frecuencia si los soportes de sujeción están sueltos o dañados. También está renovar los filtros, ya que la suciedad reduce el flujo de masa de aire, lo que significa que el vacío de admisión es mayor que la especificación del diseño original y este puede hacer que disminuya su rendimiento. Los sistemas hidráulicos. Los sistemas hidráulicos son aquellos que utilizan una bomba para empujar el fluido hidráulico a través del sistema y de esta manera crear energía hidráulica. El fluido pasa a través de las válvulas y fluye a través del cilindro, donde la energía hidráulica vuelve a convertirse de nuevo en energía mecánica. Las válvulas de esta manera ayudan a dirigir el líquido y así aliviar la presión cuando sea necesario. Como característica de los sistemas hidráulicos tenemos que cuentan con un depósito que es el encargado de almacenar el elemento líquido de trabajo. Tiene una bomba que tiene como función mover el líquido para los diferentes circuitos menores. Tiene una válvula elevadora que es la encargada de regular la presión del elemento líquido. Tiene una válvula distribuidora que es aquella que mediante accionarla con una palanca puede redistribuir el elemento líquido hacia los distintos circuitos, sistemas y elementos de trabajo. Tiene algunos cilindros y motores que son los elementos capaces de llevar adelante el trabajo a través de una presión hidráulica. Tiene distintas tuberías y conexiones que son las encargadas de hacer circular el elemento líquido desde un depósito hacia los demás órganos del mecanismo hidráulico. Y tiene un filtro que es aquel que tiene la labor de eliminar las impurezas y las partículas pequeñas del elemento líquido. Tipos de mantenimiento para los sistemas hidráulicos. El mantenimiento del sistema hidráulico normalmente requiere de una serie de controles y revisiones que practiquen el funcionamiento adecuado para el equipo, ya que por norma general estas acciones implican usar fluidos hidráulicos de calidad, revisar su estado, controlar su nivel, cambiar los filtros periódicamente, así como también realización de mantenimientos de pruebas preventivas de mantenimiento y fiabilidad que puedan ayudar de esta manera a la eficiencia del funcionamiento de estos equipos. Normalmente se realizan tareas de revisión del depósito de aire, lavado y limpieza del sistema, se comprueban los estados del filtro del respirador de aire, se hace un lavado y una limpieza del intercambiador del calor, se revisan los interruptores de alta temperatura, se hacen pruebas a la bomba, se comprueba el acumulador, se revisan las mangueras, también se comprueban los abrazadores y por lo tanto también se revisan las válvulas. Líquidos hidráulicos, también conocidos como fluidos hidráulicos, son un grupo grande de líquidos compuestos de muchas sustancias químicas usados normalmente en transmisiones automáticas de automóviles, frenos, servodirecciones, vehículos para levantar cargas pesadas, diferentes maquinarias de la industria, aviones,
tractores, entre otros. Los tres tipos más conocidos de fluidos hidráulicos o los más comunes son el aceite mineral, el ester de organofosfato y la polialfalefina. Estos cumplen con funciones para el rendimiento del sistema, como por ejemplo transferir la energía mediante el flujo de presión que actúa bajo las piezas móviles, lubricar las piezas en contacto y movimiento relativo, prevenir la corrosión de los componentes, refrigerar el sistema, limpiar el sistema a través del transporte de contaminantes y partículas de desgaste de cuerpos filtrantes o zonas de asentamiento. Y como características tiene viscosidad apropiada, baja comprensibilidad, buen poder lubricante, buena resistencia a la oxidación, características anticorrosivas, propiedades antiespumantes, ausencia de acción nociva, entre otros. Tipos de fluidos hidráulicos. Tenemos el fluido hidráulico basado en aceite, que es un fluido a base de petróleo y no hace espuma cuando corre a través del sistema. Se puede utilizar en frenos, amortiguadores y algunos aviones. Además de ser inflamable, este tipo de fluido hidráulico también tiene a acumular residuos en cajas de engranajes y necesita reemplazarse mucho más a menudo que el fluido hidráulico a base sintético. El fluido hidráulico sintético es aquel que no se hace a partir de fuentes naturales como el fluido hidráulico a base de aceite, sino que es una combinación de diferentes sustancias químicas, ¿verdad? Que es lo que hace que este fluido sea resistente al fuego. Tenemos también los fluidos hidráulicos a base de aditivos detergentes que se utilizan cuando se utiliza o sea, se tiene que operar una máquina o una parte de la misma, por lo que normalmente causa una acumulación de agua o un residuo. Este tipo de fluido hidráulico puede emulsionar agua y disiparlas a través de las partes de la máquina, por lo que el inconveniente de este tipo de fluido hidráulico es que deteriora juntas y sello mucho más rápido que los otros. Diferencias entre fluidos hidráulicos y fluidos neumáticos. El aceite hidráulico y el aceite neumático lubricante son dos fluidos totalmente diferentes y para aplicaciones totalmente diferentes. Es importante que se comprendan pues estas diferencias a la hora de usarlos, ya que una elección de un fluido incorrecto podría generar fallas y por lo tanto daños en el equipo. El aceite hidráulico normalmente se usa para transferir energía de un compresor a otro, es decir, hay varios tipos de aceite que se pueden usar dependiendo de la aplicación individual. Por eso es que las diferentes maquinarias, por ejemplo, se especifica qué tipo de aceite hidráulico es el que requiere. Para los aceites neumáticos, normalmente que se usan para lubricar partes móviles, generalmente estos tienen una viscosidad baja y se atomiza finalmente para que pueda ser transportado por el aire comprimido del sistema. Algunos sistemas pueden que tengan un depósito de aceite que se dispensa automáticamente, pero hay otros que van a requerir que el operador pues manualmente añada unas gotas de aceite de vez en cuando. Bombas. Las bombas son máquinas con las cuales se produce una transformación de energía mecánica en energía hidráulica comunicada al flujo que circula por ellas. Tenemos diferentes tipos de bombas de las cuales se pueden nombrar las bombas centrífugas. Las bombas centrífugas son aquellas que transforman la energía cinética, es decir, aumentan la velocidad de su flujo para poder transportarlo. Son muy utilizadas en el transporte de líquidos que contienen partículas sólidas en suspensión. Los tipos de bombas centrífugas que se pueden clasificar en diferentes. Por ejemplo, en dirección de flujo, que son aquellas que es el fluido que atraviesa la bomba, ya puede ser axial, radial o mixta. Tenemos según su posición de eje de rotación, que pueden ser horizontal, vertical o inclinados. Tenemos por diseño de la coraza, que pueden ser de voluta o de turbina, y están las formas de succión, que pueden ser simples o dobles. Las bombas de alta presión. Estas bombas se definen por generar una presión de descarga alta. Por ejemplo, se utilizan especialmente en sectores como la industria de cerámica, la alimenticia, el embalaje, el corte, las que trabajan con limpieza de agua, entre otros. Estas se pueden clasificar según, o sea, dependen de su funcionamiento, como por ejemplo las bombas axiales, en donde el motor hace girar un disco que permite que puedan conseguir un movimiento de empuje y retroceso constante. Tenemos a las bombas triplex, que son mucho más pesadas, pero su resistencia y durabilidad es mucho mayor. Tenemos a las bombas neumáticas, que también son conocidas como bombas de diafragma. Estas aumentan la presión mediante el empuje de unas paredes elásticas que varían según el volumen de la cámara.
Estas bombas, debido a su resistencia a la corrosión, son más que todo utilizados en la industria para el movimiento de cualquier casi tipo de líquido como ácidos, petróleo, disolvente, depuradoras, químicas, entre otros. Tenemos las bombas especiales para el tratamiento de aguas, que se trata de bombas indispensables para los procesos industriales donde es necesario inyectar químicos a un proceso como aditivo o para mantener agua en condiciones adecuadas. Tenemos también a las bombas sumergibles, que son bombas que van colocadas bajo el fluido en cuestión y pueden ser utilizados tanto en pozos, aguas residuales, drenajes y sectores industriales en general. Tenemos a las bombas de engranaje, que son o sea, se utilizan principalmente para el bombeo de productos corrosivos, abrasivos, de alta viscosidad o peligrosos para el medio ambiente. Actuadores. Los actuadores es un dispositivo esencial mecánico que tiene como función proporcionar fuerza o mover, como lo dice la palabra, actuar a otro dispositivo mecánico mediante un controlador, que es aquel que genera la respuesta para que reciba un impulso y de esta manera poderlo convertir en una acción. Es decir, la fuerza que provoca el actuador proviene de tres formas diferentes: presión neumática, presión hidráulica y fuerza motriz eléctrica. Los actuadores se pueden denominar de acuerdo al origen de la fuerza. Por ejemplo, tenemos tipos de actuadores como los actuadores mecánicos, que son aquellos que trabajan mediante la conversión de un tipo de movimiento, ya sea rotativo o lineal. Estos más que todo son la combinación de diferentes componentes que permiten operar, ya sea como engranajes, poleas, cadenas, resortes, rieles, entre otros. También están los actuadores neumáticos, que su fuente de energía es el aire comprimido, es decir, esto es lo que los permite que respondan con rapidez a operaciones de arranque y paro. Por ejemplo, estos son seguros, poderosos, confiables y también son de bajo precio. Tenemos a los actuadores hidráulicos, que estos utilizan líquidos como aceite para poder generar movimientos donde se requiere una mayor fuerza para poder manejar cargas pesadas. Tenemos a los actuadores eléctricos, que son limpios, fáciles de usar y tienen una disponibilidad inmediata. Lo único que requieren es de energía de una fuente externa, normalmente que utilizan baterías, pues, para poder conducir el motor y poder así convertir la energía eléctrica en una fuerza mecánica. Tenemos también a los actuadores térmicos. Los actuadores térmicos son aquellos, como podría decirse, como su nombre lo dice, utilizan energía térmica, perdón, o magnética para producir movimiento. Es decir, se caracterizan más que todo, o sea, estos actuadores por ser ligeros, económicos y brindar alta potencia. Elementos de regulación. Los elementos de regulación son importantes tanto en los sistemas hidráulicos como en los neumáticos, ya que instalados entre tubos protegen y facilitan de esta manera el buen funcionamiento de la red. Válvulas. Las válvulas es un instrumento de regulación y control de fluido con el cual se puede iniciar, detener o regular, es decir, la circulación de un paso de un líquido o gases mediante una pieza movible que abre, cierra o obstruye de forma parcial uno de los orificios o conductos del sistema. Debido a su diseño y materiales, las válvulas pueden abrir, cerrar, conectar y desconectar, regular, modular o aislar una enorme serie de líquidos y gases, ya sea desde los más simples hasta los más corrosivos y tóxicos. Hay diferentes tipos de válvulas en las que se puede ver la válvula de bola. En esta válvula, la apertura o el cierre se produce bajo un giro de una fuerza de una esfera taladrada, que cuando este taladro está alineado con la tubería permite de esta manera el paso del fluido. Por el contrario, cuando el taladro está perpendicular al fluido, entonces no puede circular. Están las válvulas de retención. Esta es totalmente a la válvula, o sea, actúa diferente a la válvula de bola, ya que podemos referirnos a ella también como válvulas antirretorno, es decir, estas evitan el reflujo en la tubería para así mantener el flujo constantemente en una sola dirección. Es decir, hay una variante de válvulas de retención llamadas válvulas de pie, que normalmente son válvulas de retención que incorporan un filtro en el extremo de la entrada del fluido y pueden y cierran. Pues existen diferentes válvulas de retención, como por ejemplo de capleta oscilante. Este tipo de válvulas funciona cerrando el paso por gravedad, ya que cuando el fluido va en dirección, entonces cierra.
Las válvulas de retención de pistón. Estas funcionan mediante un émbolo que se apoya en el anillo de cierre. Es decir, cuando el fluido va en dirección correcta, el émbolo se levanta y cuando cambia de dirección, este se cierra. Las válvulas de retención de bola. El sistema de este cierre pues lo realiza una bola. Es decir, se desliza en un agujero a medida que disminuye el flujo. Tenemos también las válvulas de compuertas. Esta es una válvula de tipo multivuelta en la cual se cierra el paso con un disco vertical de caras planas, ya sea cuñas o compuertas que se deslizan en ángulos sobre los asientos. Tenemos también una válvula de globo, que es aquella también llamada válvula de asiento, en donde el cierre se consigue mediante un disco, también llamado obturador, que cierra y corta el paso del fluido. Tenemos a las válvulas machos, que esta controla la circulación del fluido por medio de un macho, ya sea cilíndrico o cónico. Normalmente son válvulas bidireccionales. Las servoválvulas son aquellas que se utilizan a menudo para controlar potentes cilindros hidráulicos usando normalmente una señal eléctrica muy pequeña. Pueden tener un control preciso de la posición, la velocidad, la presión, la fuerza y tienen buenas características de amortiguación post movimiento. Como característica de las servoválvulas podemos tener que convierte señales eléctricas en señales de caudal o presión, tiene un amplio rango de caudal entre 0,1 a 7.000 litros por minuto, tienen alta resolución, tienen robustez y durabilidad, tienen un filtro de protección que fácilmente puede ser reemplazable, tienen diversas tecnologías constructivas, tienen un funcionamiento 100% mecánico, entre otros. Los reguladores de caudal es un instrumento que ayuda a determinar la presión necesaria para cada sistema donde se ha incorporado. Su aplicación normalmente se utiliza en la neumática y aporta beneficios satisfactorios tanto en la ventilación como factor fundamental para la eficiencia del funcionamiento de los sistemas de aire acondicionado. Normalmente este dispositivo es apto para detectar el rango de operación ideal, es decir, de presión que se percibe mediante la curva de su caudal, es decir, así como a través del fluido que es triangulado. Reguladores proporcionales. Los reguladores proporcionales son aquellos que son controlados electrónicamente y actúan instantáneamente, limitando un caudal de aire en respuesta a una modificación de una señal de comando de voltaje de baja potencia. Concluye diciendo y pensando que los sistemas neumáticos e hidráulicos están fabricados para un uso muy intensivo y que normalmente su importancia radica mucho en los entornos industriales, por lo que las necesidades de mantenimiento frecuentemente en las mismas pasan por alto, por lo que considero que un mantenimiento regular de todos los componentes es de suma importancia para que se pueda garantizar que los sistemas funcionen a su máximo potencial. Si no se atienden adecuadamente, entonces lo más probable es que ocurran daños y fallas inesperadas que generarán, por ejemplo, gastos por paradas no esperadas y al mismo tiempo reducirán la vida útil del equipo. Por lo que un mantenimiento regular a los mismos les permitirá que las partes que estaban dañadas o que funcionaban mal del sistema sean reparadas. Me parecería bien que la empresa contara con un equipo entrenado y con las herramientas y conocimientos y para que se puedan realizar mantenimientos adecuados con las más recientes tecnologías, garantizando así que haya productividad y así se pueda satisfacer tanto las demandas de los clientes así como la seguridad de los operadores que trabajan ahí, tomando en cuenta que pues quien diseñe el sistema debe diseñarlo de la manera más simple posible, ya que cuanto más fácil sea de manejar, menor será la cantidad de fallas de funcionamiento. Muchas gracias.